no eres perezoso, no eres débil, no estás roto, y esa sensación de vacío con la que te despiertas cada mañana no es tu culpa. Has intentado, te levantas temprano, haces las cosas, eres amable, eres positivo, pero sin importar cuán bien hagas todo, hay mañanas en las que abres los ojos y nada tiene sentido. No porque estés haciendo algo mal, sino porque olvidaste hacerte una pregunta esencial: ¿para qué estoy viviendo? En este video, desglosaremos 7 razones por las que podrías sentirte vacío cada mañana, incluso cuando la vida parece estar bien, sin clichés, sin consejos superficiales. Y la última idea es algo de lo que casi nadie habla, pero podría ser la clave para ayudarte a sentirte verdaderamente vivo otra vez. Basado en el estoicismo, la filosofía que forjó las mentes inquebrantables de guerreros y emperadores romanos, aprenderás cómo mantenerte centrado en el caos, dominar tus emociones en vez de ser gobernado por ellas, y vivir una vida en la que finalmente te sientas alineado contigo mismo, sin personas extra, sin ruido extra, solo tú y una brújula que por fin apunta en la dirección correcta. No sabes para qué estás viviendo. Número 1. No sabes para qué estás viviendo. Suena la alarma, abres los ojos y miras silenciosamente al techo. Sin chispa de emoción, sin impulso para comenzar el día, solo vacío. Aunque hiciste todo bien la noche anterior, completaste tu trabajo, hiciste ejercicio, comiste saludable, esa sensación permanece. Un espacio hueco en tu pecho que no puedes nombrar del todo. No es pereza, no es agotamiento, es algo mucho más simple, pero algo que la mayoría de las personas no se atreve a enfrentar. No sabes para qué estás viviendo. Nada agota más a una persona que correr sin rumbo, sin saber hacia dónde se dirige. Cualquiera puede trabajar duro, mantenerse ocupado y marcar cada elemento de su lista de tareas, pero sin un conjunto de valores que te sostenga, es solo movimiento sin sentido, como una brújula desorientada girando en círculos mientras crees que avanzas. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente me levanta por la mañana? Si tu respuesta es porque tengo que hacerlo, en vez de porque elijo hacerlo, ese es el signo más claro de un alma a la deriva. Quiero que escuches una historia, no porque sea conmovedora, sino porque podría reflejar tu propia vida de una forma que nunca has notado. Es la historia de Daniel, un hombre de 35 años que parecía tenerlo todo, según los estándares sociales: un buen empleo, ingresos altos y bien valorado por sus amigos. Pero cada mañana, Daniel se despertaba con una sensación que no podía describir, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Todo lo que hacía era técnicamente correcto, pero nada se sentía suyo. No sabía por qué asistía a esa reunión, escribía ese correo o cenaba con esas personas. Un día, tras un ataque de pánico inesperado, lo apagó todo y escribió una sola pregunta: ¿para qué estoy viviendo? La respuesta no llegó de inmediato, pero solo hacer la pregunta rompió algo, un arendille de luz donde empezó a ver la verdad. La mayor parte de su vida había sido una reacción a lo que los demás esperaban, y en esa versión de vida, no había espacio para él. Cuando Daniel comenzó a identificar lo que realmente le importaba, la integridad, el crecimiento y la conexión real, no necesitaba perseguir algo enorme, solo necesitaba vivir en alineación con esos valores. El vacío no desapareció de la noche a la mañana, pero cada mañana empezó a tener un poco más de significado. Sino de Sitio, fundador del estoicismo, una vez dijo: el hombre conquista el mundo conquistándose a sí mismo. Conquistarte a ti mismo no significa esforzarte más, significa encontrar tu dirección. No puedes ganar en una vida que no elegiste conscientemente. Entonces, ¿cómo encuentras esa dirección en un mundo lleno de ruido? No intentes responder ¿para qué estoy viviendo? De golpe. Esa pregunta es demasiado grande. En cambio, comienza con una más pequeña y poderosa: ¿qué valor voy a vivir hoy? Es una pregunta simple, como golpear un pequeño clavo en el suelo cada mañana. Con el tiempo, construye una base sólida. Si eliges el coraje, quizá hoy digas lo que realmente piensas. Si eliges la conciencia, quizá te detengas y te observes en lugar de reaccionar automáticamente. Un solo día vivido por un valor te da dirección. 10 días así y estás moldeando una vida. Y si aún no estás seguro, observa tus decisiones diarias. ¿A qué le dedicas tu tiempo? ¿A qué renuncias? ¿Qué decides crear? Cada elección refleja o niega los valores por los que estás viviendo, lo notes o no. Así que aquí está tu primera práctica. No necesitas un diario. No necesitas una meditación profunda. Solo haz una pausa cada mañana y pregúntate: ¿qué valor me guiará hoy? Elige uno, vívelo, observa lo que empieza a cambiar. La sensación de vacío no es una maldición, es la llamada de atención de tu alma. Cuando no tienes una razón para vivir, todo se siente pesado, pero cuando sí la tienes, incluso los momentos más pequeños, preparar una taza de café, llamar a tu madre, se convierten en señales de una vida consciente. Empieza con esa única pregunta cada mañana, déjala que te guíe, que sea tu brújula,
en lugar de solo otra alarma que detestas. Y a medida que tu camino se vuelve más claro, algo extraño ocurre. Dejas de obsesionarte con el futuro. Empiezas a estar presente ahora. Y eso nos lleva a la siguiente lección. Como una mente perdida en el mañana es lo que roba el hoy. Has perdido el presente por el futuro. Número 2. Has perdido el presente por el futuro. Estás viviendo en el futuro. Cuando tu mente corre hacia lo que debe hacerse, lo que podría pasar o el y si no sucede, estás intercambiando lo único real que tienes, el presente, por algo que ni siquiera ha tomado forma. Tu cuerpo está aquí, pero tu mente ya está perdida en el mañana. Eso no es vivir, es sobrevivir. Y la supervivencia constante conduce a una sola sensación: vacío. No lo digo para ponerme filosófico. Lo digo porque hay algo que quizás olvidaste y necesitas volver a escuchar. La vida no ocurre según un calendario ni una línea de tiempo. Está ocurriendo ahora mismo. Y si no estás presente, la perderás para siempre. Alguien dijo una vez: solo intento superar esta semana, este mes, y entonces todo estará bien. Pero una semana se convierte en otra. Las preocupaciones viejas son reemplazadas por nuevas. Tu vida se vuelve un peso interminable. La ironía: mientras más piensas en el futuro, más agotado te sientes. Incluso si no has hecho nada, probablemente estás pensando: bueno, ¿quién no se preocupa por el futuro? Cierto. Pero preocuparse es una cosa, dejar que el futuro te controle es otra. Marco Aurelio nos recordó: no permitas que tu mente se concentre tanto en lo que te falta como en lo que ya tienes. En otras palabras, si tus pensamientos derivan constantemente hacia lo que falta, olvidarás todo lo que ya tienes y te sentirás vacío incluso cuando tu vida esté llena. Un hombre llamado Nikos, en sus 40, compartió en un taller estoico que había pasado más de la mitad de su vida preparándose para la jubilación, para establecerse, para el día en que finalmente pudiera empezar a vivir. Pero cuando su padre falleció repentinamente, sin aviso, Nikos se dio cuenta de algo: no estuve presente durante 20 años de mi vida. Vivía en planes. Me despertaba cada día solo para acercarme a un momento que nunca llegó. Ese momento lo despertó. Desde entonces, practica una cosa simple. Cada mañana, antes de salir de la cama, se dice 3 palabras: estoy aquí. No esperaba un milagro, pero ocurrió uno de todos modos, porque por primera vez en décadas, pudo escuchar la risa de su hija por la mañana. No necesitamos un curso largo para volver al presente. Solo necesitamos reaprender algo que hemos olvidado: la atención. Cuando camines, cuenta tus pasos. Cuando laves los platos, siente el agua en tus manos. Cuando comas, no sostengas el teléfono. No porque debas, sino porque es la única manera de vivir realmente. No puedes vivir en 2 lugares al mismo tiempo. No puedes vivir en tu cabeza y vivir tu vida al mismo tiempo. Y si te descubres incapaz de parar, siempre revisando el teléfono, siempre pensando en lo próximo, tal vez has construido inconscientemente un mundo interior alimentado por la tensión. Un mundo donde estar presente se siente extraño. Pero aquí está la buena noticia: puedes elegir de forma diferente. No cambiando toda tu vida, sino eligiendo estar presente para el próximo momento. No te prometo paz instantánea, pero te prometo esto: si permaneces presente el tiempo suficiente, el vacío perderá su control. Comenzarás a redescubrirte a ti mismo. Y eso es algo que ningún proyecto ni logro podrá reemplazar jamás. Y si estar presente aún se siente difícil, tal vez sea hora de notar algo más profundo: el entumecimiento emocional. Es como muchas personas sobreviven tratando de no sentir nada en absoluto. Y ahí iremos a continuación. Porque cuando tus sentimientos están apagados, ni siquiera las pequeñas alegrías pueden alcanzarte. Pero no naciste para vivir desconectado, naciste para sentir. Y te mostraré cómo volver a encender eso. Te desconectaste para protegerte. Número 3. Te desconectaste para protegerte. Los seres humanos tienen un instinto extraordinario para la supervivencia, pero a veces la supervivencia no parece resistir o seguir adelante. A veces se parece a desaparecer de ti mismo. El entumecimiento emocional, esa sensación de estar desconectado de la realidad, no es una falla mental. Es un mecanismo de defensa, una especie de freno de emergencia para la mente, activado cuando las emociones se desbordan más allá de nuestra capacidad de procesarlas. En momentos de pérdida, traición, trauma o desamor, lo más razonable que puede hacer la mente es callar. ¿Alguna vez has estado ahí? Después de una ruptura, te encuentras en la cocina lavando los platos y haciendo café como si nada hubiera pasado. Después de perder a un ser querido, todavía te sientas en una reunión, asintiendo, tomando notas, como si no hubieras llorado hasta quedarte dormido la noche anterior. Eso no es fingir. Esa es una parte de ti, la parte que sabe que si lo sueltas todo de golpe, te desmoronarías. Y en lugar de romperte, te desconectas. Entras en piloto automático. Las emociones pueden esperar, pero hay un costo. Permanecer demasiado tiempo en ese estado de adormecimiento deja de ser un salvavidas. Se convierte en una prisión.
Comienzas a depender de él en cada situación incómoda. Un correo estresante de apagarse, la desaprobación de un ser querido, desconexión. Una emoción confusa, cerrar la puerta. Lo que comenzó como una vía de escape temporal se convierte en tu modo por defecto. Y un día te das cuenta de que no sabes cómo regresar. Una vez escuché la historia de un hombre llamado Teren. Nunca lloraba, nunca reía. Solía ser médico de urgencias, rodeado de tanta muerte que las emociones ya no encajaban en su rutina diaria. Cuando su esposa falleció en un accidente, simplemente se quedó de pie en el hospital y miró hacia su siguiente turno, sin lágrimas, sin ira, sin desesperación. Lo llamaba profesionalismo, pero en realidad era una barricada emocional. Había estado construyendo durante años solo para sobrevivir. 6 meses después, se sentó solo en su auto escuchando una canción que su esposa amaba y, de repente, se rompió. No por la canción, sino porque el iceberg finalmente se resquebrajó. El estoicismo no te pide matar tus emociones, te enseña a no ser gobernado por ellas. Epicteto dijo, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Pero para responder intencionalmente, primero debes sentir. Cuando te desconectas, no solo estás evitando el dolor, estás renunciando a tu derecho de responder y, con ello, al derecho de moldear tu propia vida. Tal vez te estás preguntando, ¿qué hago cuando los sentimientos son demasiado grandes, demasiado intensos? Empieza por aceptar esto. El entumecimiento es humano, pero no es un lugar donde vivir. Intenta una cosa pequeña. Cada vez que sientas que te estás apagando, coloca una mano en tu pecho y pregunta, ¿de qué estoy tratando de escapar en este momento? Quizá es la punzada de traición por parte de alguien en quien confiabas completamente. Quizá es una vergüenza silenciosa por un error que nunca enfrentaste. Quizá es el dolor de haberte alejado de la vida que alguna vez soñaste, sin saber cómo volver. Y si aún no tienes la respuesta, está bien. La pregunta en sí ya es una invitación a regresar. Poco a poco, aprenderás a mantenerte dentro de la tormenta emocional sin ser arrastrado o desvanecerte. Puedes comenzar a reconectar con la vida en las formas más pequeñas, caminar sin audífonos, comer sin el teléfono, decir una cosa verdadera sobre cómo te sientes cada día. Estos pequeños actos repetidos lentamente reabrirán ese canal que ni siquiera sabías que había cerrado. Esa sensación de vacío por la mañana no es tu destino. Es solo el residuo de un mecanismo de supervivencia que nunca fue apagado. Y puedes apagarlo, no con fuerza, sino con el coraje de sentir nuevamente, con el coraje de no huir de ti mismo. Pero cuidado, cuando las puertas emocionales se vuelven a abrir, la paz no es lo que entra primero, es el caos. Puede que te sientas atrapado en una huida de ansiedad, miedo, ira y recuerdos antiguos que regresan como una ola. Ese es el momento en que ya no estás entumecido, pero aún no sabes cómo enfrentarlo. Y ese es el tema de la siguiente lección, estás abrumado emocionalmente, y eso no significa que estés perdiendo. Significa que finalmente estás empezando a sentir tu vida de verdad. Estás ahogándote en emociones. Número 4. Estás ahogándote en emociones. Nadie nos enseña a distinguir la tristeza de la ansiedad o donde termina la decepción y comienza la ira. Al carecer de vocabulario para nuestro mundo interior, recurrimos a respuestas automáticas. Ignorar, pasar de largo, enterrarnos en el trabajo o forzar una sonrisa y seguir adelante. Realmente no nos desconectamos de nuestras emociones como cuando desenchufamos un dispositivo. En cambio, siguen funcionando silenciosamente en segundo plano, como aplicaciones ocultas drenando la batería de una computadora. Y luego nos preguntamos por qué estamos tan cansados, tan perdidos, porque la vida se siente como si perteneciera a otra persona. Hay una paradoja extraña que rara vez notamos, mientras más intentamos mantenernos racionales, más vulnerables somos a emociones que no hemos nombrado. Es como conducir entre nieblas sin darte cuenta de que tu auto se está desviando. No ves las líneas, así que no sabes que estás perdiendo el rumbo. Las emociones sin nombre hacen lo mismo. Te alejan de la vida que realmente quieres vivir, y ni siquiera te das cuenta. Así que terminas repitiendo los mismos tipos de días, despertando con ese vacío familiar y sin idea de cómo llenarlo. Déjame contarte sobre Iten, un hombre que siempre parecía estar bien ante sus compañeros. Era diligente, cortés y en control, pero un día, durante una reunión regular de equipo, su jefe le dio una retroalimentación suave y Iten explotó. Se levantó y salió furioso. Nadie sabía qué había pasado, ni siquiera él. Más tarde, se sintió avergonzado, enojado y luego vacío. Había pasado años siendo bueno en mantener todo bajo control. No lloró cuando su padre murió, no se quejó cuando terminó su relación, no alzó la voz cuando fue tratado injustamente, pero esas emociones no desaparecieron. Se quedaron dentro como archivos sin abrir, y cuando se quedó sin espacio, explotaron de formas que él no podía manejar. Lo que ayudó a Iten a transformarse no fue un retiro silencioso ni un viaje de búsqueda interior. Fue algo engañosamente simple. Cada noche,
Antes de acostarse, escribía 3 preguntas que sentí hoy, cómo reaccioné, qué emoción estoy evitando. Al principio se resistió, pero después de una semana las cosas comenzaron a cambiar. Se dio cuenta de que la irritación que sentía al leer un mensaje de su madre en realidad era tristeza por sentirse incomprendido. En lugar de explotar, aprendió a responder con claridad, sin defensa, sin huida. Entonces, ¿por qué te sientes vacío cada mañana? Quizá porque hay una larga fila de emociones dentro de ti esperando ser nombradas y no te has dado la vuelta para enfrentarlas. Como invitados no deseados que terminan tomando tu casa, ocupan silenciosa pero tercamente tu espacio mental. Empieza por entrenarte a ralentizar. La próxima vez que la incomodidad se acerque, haz una pausa y pregunta ¿qué hay detrás de esta máscara? ¿Es frustración por ser ignorado, dolor por sentirte poco valorado, o solo el miedo a ser juzgado? Cuando te atreves a nombrar lo que sientes, recuperas el control del volante, dejando de ser conducido desde las sombras. Habla con la emoción, pregunta por qué está ahí, escucha lo que realmente intenta decirte. Si alguna vez tuviste una mañana en la que todo parecía estar bien en la superficie, pero tu corazón se sentía pesado sin razón aparente, esta es tu invitación a volver a casa, no para desenterrar tu pasado, sino para desenredar los nudos que se tensan en tu mente cada día. Y no necesitas deshacerlos todos de una vez, solo necesitas el valor para aflojar el primer nudo. Ya has llegado a la mitad de este video, lo cual dice mucho sobre ti. No todos se quedan con temas tan crudos e incómodos. Así que, si hay una emoción que sientes con frecuencia pero no puedes nombrar con claridad, intenta escribirla en los comentarios. A veces escribir no se trata solo de compartir. Es una forma de verte a ti mismo con más claridad. Y no te vayas todavía. La siguiente parte te mostrará cómo el estoicismo puede ayudarte a atravesar esas capas de emoción sin perder quién eres. Sigue adelante. Mereces una mente que se sienta clara, no saturada, y mañanas que se sientan ligeras, no vacías. Estás agotado. Número 5. Estás agotado. El agotamiento suele malinterpretarse como algo que solo les ocurre a las personas que trabajan demasiado, pero la verdad es que no discrimina. Puede afectar a cualquiera, sin importar su trabajo, edad o rol social, una madre a tiempo completo, un soldado que atiende a un ser querido enfermo, un empleado de alto rendimiento o incluso alguien desempleado. Cualquiera de ellos puede ser consumido en silencio por este agotamiento invisible y persistente. El agotamiento cambia de forma, no aparece como una tormenta, se filtra lentamente, día tras día. Al principio, son solo unas pocas cosas que ya no disfrutas. Luego empiezas a cuestionar el trabajo que antes amabas, te sientes desconectado de las personas que te importan, dudas de tu valor y percibes tus esfuerzos como inútiles. Un día, te miras al espejo y ya no reconoces a la persona que te devuelve la mirada, solo ves a alguien que cumple con la rutina. Hubo un hombre que se encontró en ese lugar. Elliot, de 41 años, era ingeniero principal en una empresa tecnológica. Sus días estaban llenos de reuniones, correos, responsabilidades y expectativas. Para los demás, parecía el ideal exitoso, inteligente, confiable. Pero a puerta cerrada, pasaba las noches sentado en el sofá, mirando fijamente la pantalla, sin sentir nada. Ni tristeza ni alegría, solo vacío. No podía explicarlo. Todo en su vida estaba bien, una familia estable, buen salario, una casa agradable. Pero algo dentro se estaba apagando. Entonces, una mañana, encogido en su automóvil, temiendo caminar hacia la oficina, una cita de Séneca apareció en su mente: no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho del que tenemos. Atravesó la niebla como una hoja afilada. El problema no era el tiempo, era cómo lo estaba gastando. Se dio cuenta de que no le faltaban horas, le faltaba significado. Ese fue el primer momento en que se preguntó: ¿lo que estoy haciendo realmente importa? ¿O solo me mantengo ocupado para evitar sentir que nada de lo que hago tiene valor? El agotamiento no proviene solo de hacer demasiado, proviene de hacer demasiado de lo que ya no está alineado con tus valores. Tu mente no puede mantenerse sana si se ve obligada constantemente a ir en contra de tu corazón. Ese vacío con el que despiertas cada mañana no es debilidad. Es una señal de advertencia de que ya no estás viviendo de forma fiel a quien realmente eres. Practicar el estoicismo no significa volverse frío ante las emociones. Todo lo contrario. Significa aprender a escucharlas, porque ellas señalan cuando te has desviado del camino. Si te sientes ineficaz, si todo lo que haces parece inútil, no es que lo estés haciendo mal, es que estás haciendo las cosas equivocadas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Empieza por rastrear el drenaje. Cada día, observa cuando te sientes más agotado, qué conversaciones te dejan drenado, qué tareas te hacen sentir como una máquina. Ese es tu mapa, te muestra dónde es necesario hacer cambios.
Y no tengas miedo de redefinir tus límites. Los límites saludables no son egoístas, son un acto valiente de preservación personal. A veces tienes que decir no a lo que alguna vez fue un sí, simplemente porque ya no eres la misma persona. El agotamiento no surge de la nada. Es el resultado de sobrepasar repetidamente tus propios límites para cumplir con algo en lo que ya no crees. La verdadera pregunta no es cuánto tiempo más puedes resistir. La pregunta es, ¿para qué estoy resistiendo? Y si no sabes la respuesta, tal vez sea momento de parar, porque en esa pausa, podrías descubrir lo que realmente importa. La vida no se mide por cuánto puedes soportar, sino por tu capacidad de saber cuándo detenerte. Esa también es una de las lecciones más profundas del estoicismo. No es que no seas lo suficientemente fuerte, es que no has aprendido qué significa suficiente. Número 6. No sabes cómo decir suficiente. No estás vacío porque no tienes suficiente. Estás vacío porque nunca te detuviste a preguntarte, ¿suficiente para quién? ¿Suficiente para qué? Cada mañana te despiertas con un suspiro, no porque hoy sea difícil, sino porque se siente exactamente igual que ayer. Tomas el teléfono, te apresuras con tu rutina, te bebes una taza de café y te lanzas a una larga lista de cosas por hacer. Pero en esa agenda repleta, ¿cuánto realmente te pertenece? ¿Cuánto refleja lo que verdaderamente crees o deseas? ¿O simplemente estás siguiendo un programa que la sociedad instaló sin tu consentimiento? La ambición no es mala, pero sin límites, se convierte en un agujero negro que te consume. Siempre puedes ganar más, tener más seguidores, alcanzar más metas. Lo que nadie te dice es que cada vez que avanzas, la línea de meta también se mueve. No hay trofeo esperándote allí, solo tú, agotado, manchado y aún preguntándote por qué te sientes carente. Un amigo me contó que empezó su carrera con un solo objetivo, ganar lo suficiente para que su madre no tuviera que trabajar turnos nocturnos. Luego vino el ascenso, después, la invitación al consejo ejecutivo, más tarde, una startup, rondas de financiación, y con cada éxito, otra pareja de esposas doradas. Cuando su madre falleció, se dio cuenta de que había perdido la única cosa que originó todo. Estaba persiguiendo cosas que nunca fueron verdaderamente suyas. Nadie lo detuvo. Nadie preguntó, ¿ya tuviste suficiente? Porque todos los demás también estaban corriendo, y detenerse parecía perder. No tienes que llegar a la cima para darte cuenta de que estás escalando la montaña equivocada, pero para ver con claridad, necesitas parar. Nadie puede reflexionar mientras corre. Marco Aurelio escribió una vez, pregúntate en cada momento, ¿es esto necesario? De todo lo que estás persiguiendo, ¿cuánto es verdaderamente esencial para tu alma? Esa no es una pregunta fácil, pero sí es una necesaria. Porque si no preguntas, el mundo seguirá alimentándote con respuestas. Los anuncios te dirán que compres más. Las redes sociales te dirán que seas más. Tus colegas te dirán que aún no eres suficiente. Y tú, que una vez tuviste sueños propios, perderás tu voz en medio del ruido. No tienes que renunciar a toda ambición. Pero si necesitas sentarte contigo mismo, escribe 3 cosas que crees que debes lograr este año. Luego, junto a cada una, responde con honestidad, ¿realmente quiero esto o solo tengo miedo de no tenerlo? Un maestro estoico podría mirarte, cansado, exitoso, vacío, y hacerte una sola pregunta, ¿lo que estás haciendo te está acercando a la persona que deseas ser? Si tu respuesta es, no estoy seguro, entonces esa es tu llamada de atención. Es extraño. Vivimos en una época de exceso y, sin embargo, a menudo sentimos que nos falta algo, porque la escasez no está en nuestras posesiones, sino en nuestra relación con lo que realmente necesitamos. Conocemos el precio de todo, pero hemos olvidado preguntar qué necesito para sentirme completo, no para impresionar a otros, sino para sentirme entero cuando estoy solo. Hay un verso en la Biblia que dice, más vale una mano llena con tranquilidad que ambas manos llenas con trabajo y aflicción del espíritu. Una mano con paz vale más que 2 desbordadas mientras tu alma se agita por dentro. Así que pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste y te sentiste verdaderamente en paz con lo que tienes? No puedes empezar a vivir diferente si sigues permitiendo que otros definan lo que significa suficiente. Incluso un día perfecto se vuelve insignificante si solo eres un robot preprogramado que desea más. Intenta, solo por un día, vivir como si ya tuvieras suficiente. Suficiente dinero, suficiente éxito, suficiente reconocimiento. Notarás que el vacío se aquieta, porque nunca se trató de la falta, sino de cómo veías esa falta. Y si escuchas con atención, oirás una voz familiar surgiendo desde lo más profundo. No la voz de la ambición, sino la voz de quien eres. No la ignores, porque si sigues silenciándola, no solo sentirás vacío, sentirás soledad. Y esa es la verdad que todos debemos enfrentar en la última lección. Te sientes profundamente solo. Número 7. Te sientes profundamente solo.
Hay un tipo de soledad que no proviene de la falta de personas a tu alrededor, sino de tu propia ausencia en tu vida. Has estado lejos de ti mismo durante demasiado tiempo, demasiado ocupado para escuchar tus propios pensamientos, siempre actualizándote en los demás. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde que preguntaste cómo está realmente mi mente? Así que, aunque la cama aún esté cálida, el calendario lleno y la vida se mueva como siempre, te despiertas sintiéndote vacío. No porque algo esté mal, sino porque te dejaste atrás. La soledad no da miedo porque estés solo, da miedo porque te han enseñado que estar solo es malo. En un mundo que glorifica la conexión constante, el silencio se etiqueta como fracaso, la quietud como defecto. Pero el estoicismo no lo ve así, no intenta calmarte con una multitud. Te entrega algo mucho más difícil, silencio radical. Y en ese silencio, ya no puedes seguir escondiéndote, sin mensajes, sin ruido de fondo, sin ocupaciones para disfrazar la verdad. Solo tú, frente a ti. Al principio, el silencio te raspará. Te hará retorcerte como si estuvieras encerrado en una habitación sin ventanas. Te sentirás perdido, no deseado, innecesario. Pero no huyas. Quédate, siéntate, observa. Ese es el momento en que empiezas a darte cuenta de lo lejos que has llegado de ti mismo. Y también donde comienza el viaje de regreso a casa. La soledad no te destruye, negarla sí. Mientras más miedo tengas de estar solo, más probable será que entregues pedazos de ti para sostener algo o a alguien que ya no encaja. Mientras más te aferres al ruido, más perderás lo que el silencio está tratando de decirte. Lo que necesitas no es alguien que llene el vacío, sino el coraje de entrar en él sin máscara. Marco Aurelio dijo una vez: los hombres buscan retiros en el campo, junto al mar, en las colinas, pero ningún lugar puede ofrecer un retiro más pacífico ni más libre de problemas que el alma propia. Si el silencio te parece insoportable, si no puedes estar 10 minutos contigo mismo, el problema no es el ruido del mundo, es que aún no has construido un hogar dentro de ti, y hasta que puedas sentarte en tu propia compañía, en quietud, cualquier relación allá afuera será solo una manera de retrasar la conversación que tu alma está rogando tener. ¿Puedes intentarlo una noche? Sin música, sin teléfono, sin conversación. Solo quedarte quieto y preguntarte qué estoy sintiendo. ¿Por qué? Sin analizar, sin justificar, sin esconderte. Solo admitir. Cuando la soledad tiene permiso de hablar con honestidad, no suena amarga. Suena como un maestro duro pero sincero. Ahí es donde comienzas a crecer. Cuando dejas de buscar fuera y por fin empiezas a escuchar dentro. La mayoría de las personas no temen la soledad porque les falte conexión. La temen porque nunca han tenido una conversación real consigo mismas. No necesitas meditar 1 hora al día. No necesitas llenar páginas escribiendo. Solo 5 minutos por la mañana o antes de dormir para cerrar los ojos y preguntar qué estoy esperando que el mundo me dé que no me he dado a mí mismo. La respuesta rara vez está allá afuera. Está esperando en la quietud que has evitado. Es irónico. Lo que más temes es exactamente donde comienza la sanación. La confusión de la soledad resulta ser el camino más claro de regreso a tu brújula interior. Deja de intentar cubrirla con personas, trabajo, ruido o elogios. Aprende a entrar en ese espacio de silencio, no como alguien que huye, sino como un explorador. No encontrarás todas las respuestas allí, pero empezarás a escuchar tu propia voz, un poco más fuerte cada vez. Y sí, puede que mañana por la mañana todavía te despiertes con esa sensación de vacío, pero esta vez, no te apresures a llenarla. Siéntate con ella, mira lo que está intentando mostrarte. Porque una vez que aprendes a estar contigo sin miedo, nunca volverás a estar verdaderamente solo. La última lección también es la última parada de este viaje de hoy. No es un final, sino una pausa, un momento para respirar profundamente y preguntarte por qué sigues sintiéndote vacío cada mañana, incluso cuando estás haciendo todo bien. Hemos explorado 7 causas, no teorías abstractas, sino verdades silenciosas que llevas dentro. Estás agotado sin saber por qué, te sientes fuera de lugar entre rostros familiares, estás abrumado por emociones sin un refugio seguro a la vista, te mueves por la vida sin un propósito claro, sin límites y eventualmente olvidas quién eres. Pero ese vacío no es una condena, es una invitación a volver a ti. El estoicismo no promete una vida fácil, lo que ofrece es una manera de vivir con intención, con valores y con una fortaleza interior que no depende del mundo externo para sentirse completa. Cuando aprendes a sentarte en silencio contigo mismo, la soledad se convierte en un lugar de sanación. Y cada mañana, en lugar de ser una repetición sin sentido, se convierte en un verdadero comienzo. Si algo en este video resonó contigo, no lo guardes solo para ti. Pulsa, me gusta, como una forma de decir, estoy listo para vivir con honestidad. Y si necesitas un espacio para reconstruir tu fuerza día a día, suscríbete al canal. Nos volveremos a encontrar justo aquí, cuando estés listo para enfrentarte a ti mismo.